Invasores o migrantes. Se cree que el Homo sapiens obtuvo una ventaja evolutiva frente al neandertal por su condición nómada. El nómada afronta mejor los peligros y desafíos que la vida impone para continuar con ella. El nómada es quien está obligado a moverse para permanecer en su territorio. En aquellos tiempos prehistóricos, la tierra entera era el territorio de cualquier ser vivo. Frente a las formas sedentarias de vida, incapaces de afrontar catástrofes o cambios significativos en sus hábitats, el nomadismo era una mejor opción. Porque el nómada, aunque traza trayectos, no tiene objetivos ni metas, fines ni progresos. Se sabe que todo punto del trayecto deberá ser abandonado en el momento oportuno. Es un saber de la ocasión, del kairos, del que nos hablarán los griegos. El tiempo de Cronos construyó la historia, y en ella el territorio se fraccionó y se dividió, y formas de vida sedentarias se atrincheraron en determinadas áreas y se apoderaron de ellas y las declararon propias. El trayecto del nómada se sustituyó por un espacio delimitado por fronteras, vallados y barreras. Se puso puertas al campo. El Estado-nación es la máxima expresión de este proceso, en el que solo lo nacido en él pertenece a él. La nacionalidad fija por derecho a cualquier ser vivo en su lugar, aunque le concede los privilegios y propiedades que haya en él. Pero en la naturaleza, la política de los animales es bien distinta que la de los humanos, y los movimientos migratorios siguen siendo la norma en muchas especies animales. El control humano del mundo natural lo permite, siempre que aquellos que llegan se vuelvan a ir cuando deben. Pero ¿qué pasa si cuando deben irse no se van? Entonces imponemos nuestra política de la propiedad, los calificamos de invasores y los perseguimos y exterminamos. Proyectamos a los animales el mismo proceder que usamos entre nosotros. El turismo se admite, la inmigración, ilegal, dicen, se persigue. Así que a pesar de nuestros cuidados y esfuerzos, toda nación contiene especies invasoras no deseadas, que ponen en riesgo lo autóctono, rompen los equilibrios ecológicos y transforman lo propio en algo ajeno. ¿Cómo es que llegan de un territorio a otro estos invasores? Las respuestas son muchas, pero ninguna resulta definitiva. Hay un largo repertorio. La respuesta antropomórfica simple es que los humanos las introducen por voluntad o descuido. Ciertamente reintroducimos especies que antes hemos exterminado. Esto se consiente porque en algún momento estuvieron y las consideramos nuestras. El proceso de exterminio y posterior recuperación está muy de moda y nos congratulamos cuando la reintroducción de una especie extinta o en grave peligro se estabiliza en territorios tradicionales.
Lo mismo hacemos cuando los cotos de caza se explotan hasta el extremo de dejar de ser productivos, y hay que repoblar para que sigan siendo un coto de caza y no un desierto yermo. También hemos hecho políticas de introducción de especies invasoras para el control de plagas autóctonas. Los resultados han sido tan malos y devastadores que ya hemos comprendido que no es una buena idea. Australia es un modelo de la catastrófica acción humana sobre un territorio. La colonización británica sobre el territorio australiano, invasores que pronto se sintieron propietarios, trajo una escala de malas a pésimas decisiones de unos colonizadores que en el fondo conocían bien poco el territorio del que se apoderaban. En 1833 se introdujo con fines cinegéticos, para recordar las famosas cazas británicas de zorros, al zorro rojo. Estos diezmaron las poblaciones de koalas, wallabies y los numbat, extinguieron la población de canguro rata del desierto y afectaron también a otras especies singulares autóctonas del continente aislado. En 1859, por las mismas razones recreativas, se introdujo el conejo. 24 ejemplares en zonas salvajes del país. Las consecuencias de esta acción fueron catastróficas. 3 meses después había conejos a más de 2.000 kilómetros del punto de origen. En 1920 se calcula que había unos 10 millones de conejos por todo el país. Para controlar la plaga se trajeron más zorros, pero para ellos cazar koalas era más fácil que apresar a los inquietos conejos. El gusto humano por convertir espacios abiertos en áreas cercadas suscitó la idea en 1900 de construir una valla de 1.700 kilómetros que impediría que la especie se expandiera por el occidente de Australia y así poder controlar la especie. Pero resultó el segundo intento fracasado. El tercer intento fue introducir la enfermedad tan propia del conejo como es la mixomatosis. En 1950, la enfermedad atacó con fuerza a los conejos australianos, pero muchos continúan compitiendo con las especies autóctonas. En 1930 había una plaga de escarabajos que estaban destruyendo los cultivos de caña de azúcar de la zona de Queensland. En 1935 se decide importar sapos de caña desde América Central y del Sur para erradicar la plaga de escarabajos. Se introdujeron los primeros 100 sapos en los cultivos de caña de North Queensland. Desde aquel momento se estima que hay aproximadamente 200 millones de sapos de caña en Australia, llegando a ser una de las peores plagas que ha sufrido el país. En la actualidad, la preocupación principal de las autoridades australianas son los ratones. Llegados con los colonizadores, han experimentado desde 2021 un crecimiento demográfico debido a las fuertes lluvias de ese año que permitió que los ratones dispusieran de gran cantidad de alimento a su disposición. Estos son algunos ejemplos de la cadena de desastres ecológicos que los colonos australianos cometieron y seguramente seguiremos cometiendo en Australia o en cualquier otro lugar del mundo. Luego están las explicaciones que tienen que ver con el coleccionismo de lo exótico, que termina adquiriendo vida independiente. Pájaros que huyen del hogar doméstico y terminan creando colonias silvestres, explotaciones industriales de animales que escapan y sobreviven o que dejan de ser productivas y se sueltan. Incluso conjeturamos en que alguien hace sueltas de especies por ocurrencia, diversión o por causas que solo quien lo hace las conoce. Así encontramos ahora castores donde hace ya mucho que no estaban. En el Valle del Jalón ya no saben qué hacer para evitar los daños que generan los castores en los frutales. En fin, causas humanas, pues solo el ser humano es capaz de hacer llegar algo nuevo a un mundo delimitado y cercado, donde cada piedra y cada árbol, cada hormiga y cada insecto es propiedad de alguien, individuo o institución. Pero también lo que se manifiesta en todo esto es que la vida es tenaz, y el afán de sobrevivir es el impulso universal de todo lo vivo. ¿No podrá ser también que este mismo impulso mueve a las poblaciones animales a viajar, a buscar un sitio mejor al que se tiene, a escapar de la catástrofe y lo terrible, a visitar nuevos paisajes y considerar que allí donde se llega es mejor que aquello de donde se partió? Con las aves es comprensible,
Por ahora, el cielo es un espacio abierto por donde uno se puede mover libremente, si puede volar. De hecho, la mayoría de las especies de aves migran y son visitantes estacionales de los puntos de su viaje a donde acuden para veranear o invernar, para reproducirse y criar a las nuevas generaciones. También ocurre algo parecido con los mamíferos marinos, que salen de los mares para invadir las tierras. Pero es un ciclo que nosotros humanos admitimos y aceptamos sin demasiados problemas. Las grullas, cigüeñas y tantas otras especies vuelan de norte al sur y de sur a norte, de este a oeste y de oeste a este, siguiendo el curso de las estaciones. Ahora bien, si algunas no regresan de donde vinieron ni permanecen y se quedan, entonces eso es la invasión, la emigración ilegal, y eso pone en peligro las formas de vida autóctonas, los equilibrios ecológicos, lo propio, lo mío, lo nuestro. Y hay que desencadenar una batalla contra la invasión. El mismo dilema que tenemos entre nosotros parece que lo proyectamos al mundo animal. Las fronteras están cerradas y es delito traspasarlas sin permiso. Pero los animales no entienden de fronteras ni de vallas, de propiedades y cotos, de lo nacional y lo extranjero. La tierra se pobló de seres en innumerables viajes, en idas y venidas, en huidas y permanencias. La tierra es un espacio abierto que demanda a cada ser el esfuerzo de vivir. Es un espacio nómada, un espacio liso, marcado por trazos que se borran y se desplazan según los trayectos. Tal vez la mejor estrategia sería permitir los desplazamientos y las estancias, y dar tiempo a que los elementos que se reúnen en cada momento generen novedad y mejores oportunidades de vida para todos, y con ello, seguro, belleza y alegría. Nuestros parques se llenaron de cotorras argentinas, escandalosas pero hermosas, que viven en grandes colonias y construyen grandes nidos en los árboles y compiten con el resto de las aves que ya estaban aquí. Pero hace tiempo que se integraron y se equilibró el ecosistema. Y ahora, desde el este, vienen cotorras de Kramer y se están quedando, y también ponen un elemento de diversidad. Y llegaron mapaches que nunca estuvieron y castores que habían desaparecido. Y cuidamos de que lobos y linces no se extingan del todo y que los osos habiten las montañas. Eso sí, todos ibéricos, y que no invadan rebaños y cosechas, y que no asusten ni a niños ni a mayores. Y que los galápagos americanos solo sean mascotas encerradas en sus casas, y que nuestros ríos queden libres de todas las especies que introducimos para pescarlas, y que los cangrejos de fuera no se coman a los de dentro. No sé, difícil y complejo, pero quizás si cambiamos el encuadre, si repensamos los conceptos, también podríamos dar la bienvenida a los que llegaron de África y de Asia, de América del Norte o del Sur, y ya nos apañaremos entre todos, y si no, el viaje continuará.